Y el de Pinocho. Esperemos 2 minutitos mientras se van conectando todos nuestros compañeros y ya seguimos, Aida. ¿Quieres poner la diapositiva en tu teléfono? Voy. Yo Siguiente. pensé que le había quitado todas esas animaciones, sí. Sí. Listo, Aida. Bueno, entonces, continuando con la charla, recordemos que el flujo sanguíneo se define como la cantidad de sangre que atraviesa un punto de la circulación en un periodo de tiempo determinado, que extrapolado de la fisiología de la fisiología normal, el flujo sanguíneo corresponde al gasto cardíaco de los seres humanos y que en un adulto promedio normal es de aproximadamente 5 litros por minuto. Que este gasto cardíaco va a ser el balance entre el volumen expulsado y la frecuencia cardíaca, pero además tiene otros elementos que son la fuerza de contracción, el tono vascular, la viscosidad de la sangre y las presiones de llenado, que finalmente ayudan a determinar todo el suministro de oxígeno sistémico, que a su vez va a estar determinado por la hemoglobina y la saturación arterial de oxígeno. Todos estos conceptos fisiológicos relacionados con el flujo sanguíneo realmente son de gran importancia a la hora de seleccionar cada uno de los componentes de nuestro circuito, porque pues siempre se pretende soportar a nuestro paciente a un flujo lo más normal posible, según los requerimientos del paciente, pues para dar el apoyo tanto cardíaco, circulatorio y pulmonar que el paciente requiera, y que pues permita una entrega óptima de oxígeno y la adecuada perfusión de los tejidos. Por lo tanto, pues para nosotros debe ser fundamental entender cada una de las posibilidades y limitación del flujo sanguíneo en nuestros circuitos extracorpóreos. Entonces tenemos que en el ECMO el flujo sanguíneo se puede ver modificado o se puede ver influenciado por la precarga, que pues a su vez está influenciada por un inadecuado drenaje desde el acceso venoso o tal vez por un volumen sanguíneo intravascular insuficiente, y además se puede ver modificado por la poscarga, que puede estar determinado por elevadas resistencias vasculares sistémicas del paciente según la condición hemodinámica en la que se encuentre, o resistencias elevadas también por el mismo circuito, que pueden estar en el oxigenador, en la tubería o pues en la misma cánula. Entonces recordemos que el flujo sanguíneo es el resultado del gradiente de presión que se encuentra desde que inicia el flujo hasta su salida, siendo directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Recordemos entonces que la resistencia se define como el impedimento de un vaso para que pase el flujo sanguíneo y se debe calcular a partir de la diferencia de presión del vaso sobre el flujo. Recordemos entonces que la resistencia es inversamente proporcional al radio del vaso elevado a la cuarta potencia. Esto quiere decir que a mayor diámetro, menor resistencia, y a menor diámetro, mayor resistencia. Y pues no dejemos de un lado que la viscosidad también juega un papel importante en la resistencia, ya que a mayor viscosidad, mayor resistencia. Continuemos, por favor. Bueno, esta diapositiva que coloqué acá al principio dudé un poquito, la verdad, porque es algo que no sé si en todas las instituciones donde se hace ECMO se calcula, pero hay que tener algo muy importante, y es que parte del retorno venoso que llega al circuito, o sea, hay una parte del retorno venoso que llega al circuito para el intercambio de gases y luego ser perfundido hacia el paciente, y hay otra parte del retorno venoso que realmente continúa su curso normal a través del ventrículo derecho, los pulmones, el ventrículo izquierdo, y finalmente llega a la sangre, al sistema circulatorio, donde allá se mezcla con el flujo que se perfunde oxigenado y continúa pues, su curso por todos los órganos. En el ECMO se conoce el flujo sanguíneo
extracorpóreo, se conoce la saturación y los contenidos de oxígeno pre y postmembrana, se conoce pues el contenido y la saturación arterial del paciente, pero no conocemos el flujo total, es decir, no conocemos cuánto es el flujo que realmente tiene el paciente sumando el flujo que le estamos dando en nuestro circuito más el flujo nativo que está en su curso natural, que finalmente pues no lo conocemos. Entonces, este flujo sanguíneo total se puede estimar basando en la monitorización de la saturación de oxígeno tanto arterial como venosa mixta, y a esto se le conoce como el cálculo de la mezcla de los flujos sanguíneos. Obviamente, pues para tener una saturación venosa mixta debemos tener un catéter Swan que en la mayoría de los pacientes con ECMO no lo tenemos, pero en el caso que llegáramos a tener la oportunidad de un paciente con catéter Swan y podamos evaluar la saturación venosa mixta, hagamos el ejercicio de calcular el flujo total, porque con base a este flujo total es que finalmente se define la cantidad del aporte de oxígeno que le estamos brindando al paciente. Entonces el flujo total es igual al flujo extracorpóreo por la siguiente ecuación, que es la saturación del soporte extracorpóreo menos la saturación venosa mixta sobre la saturación arterial del paciente menos la saturación venosa mixta. Poniendo un ejemplo, pongamos que esto nos da 6, que sería el flujo total, y nosotros tenemos 4 litros de flujo sanguíneo en nuestro circuito extracorpóreo, que eso quiere decir que 2, que sería 6 menos 4, sería la cantidad del flujo nativo o gasto cardíaco o retorno venoso que no está llegando al circuito, sino que se está quedando allá con el paciente. Entonces, este flujo total, como les digo, sería realmente de gran ayuda para poder hacer los cálculos de todos los parámetros de perfusión tisular de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Bueno, por todo lo que hemos mencionado anteriormente, entonces, como les dije, es importante realizar la vigilancia y la monitoría estricta pues, del flujo sanguíneo, siempre calculándolo obviamente pues, con el índice cardíaco que se desea tener con el paciente, y también pues tener en cuenta los flujos recomendados por el libro rojo de la ELSO, y pues tener claridad de cuál es el flujo sanguíneo real del paciente para poder evaluar la capacidad de entrega de oxígeno y la remoción de CO2 de los tejidos del paciente. Tratar de evaluar y de realizar todos los cálculos correspondientes a entrega, consumo de oxígeno a nivel tisular, y conocer pues toda la cinética de lo que está pasando a nivel celular de nuestro paciente. Conocer cuál es el contenido arterial, saber si está dentro de los parámetros requeridos, conocer la diferencia arteriovenosa del paciente, conocer el aporte de oxígeno que le estamos dando, y también pues realizar los controles correspondientes al circuito, que los voy a mencionar también más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las presiones del circuito, entonces sabemos que pues hace parte del mantenimiento de la integridad de la sangre asegurar un adecuado flujo sanguíneo, y por lo tanto es importante tener en cuenta que la presión en nuestro circuito se mantenga dentro de los rangos normales. Yo realmente, como les decía antes, no sé qué tantas instituciones en nuestro país hagan la medición de la presión de los circuitos, pero pues por lo menos es importante tener en cuenta cuáles son cada uno de los rangos, perdón, porque la presión del circuito finalmente nos va a proporcionar información acerca del estado del paciente, de cómo están funcionando las cánulas, de la bomba y del oxigenador. Por ejemplo, en el caso que el oxigenador llegara a tener algunos restos de coágulos, nos puede dar presiones elevadas, y pues obviamente todo esto va a influir de manera importante en el flujo sanguíneo del paciente y en la entrega de oxígeno hacia nuestro paciente. Siguiente, por favor. El cuarto componente del circuito es el oxigenador. Entonces, el oxigenador es el dispositivo de intercambio de gases y es el componente diseñado para aportar oxígeno y remover CO2 del paciente. El oxigenador tiene una fase gaseosa y una fase líquida o fase sanguínea, donde se realiza el intercambio de gases, y este componente siempre se debe adecuar, al igual que los otros, adecuar a las necesidades del paciente, ya que su capacidad de oxigenación y de remoción de CO2 va a depender específicamente de la superficie de contacto o del área de superficie de contacto del paciente. Los oxigenadores pueden estar diseñados con diferentes biomateriales, y específicamente es importante tener en cuenta
que las superficies deben ser recubiertas, que sean biocompatibles, porque pues esta va a ser la mayor zona de contacto de la sangre en nuestro circuito, y permiten cada vez más un menor volumen de purga, de cebado, que pues esto finalmente se va a traducir a menos volumen de primado, menos hemodilución para el paciente, menos riesgo de fuga capilar. Además de esto, los oxigenadores vienen con un área de intercambio de temperatura, y pues en la actualidad los oxigenadores de ECMO están fabricados con fibras de polimetilpenteno. Siguiente, por favor. Las fibras de polimetilpenteno, que pues es un polímero termoplástico que es permeable a los gases, y que estas fibras tienen una característica importante, y es que son fibras comprimidas que proveen una lámina sólida resistente a la fuga de plasma, y pues permiten su uso más prolongado. Esta membrana entonces la configura de manera que quede como en forma de esteras, y a través de la fibra hueca pasa el gas, y entre cada una de las fibras pasa la lámina de sangre para poder favorecer el intercambio gaseoso. Eh, Además de esto, los oxigenadores actuales permiten un diseño de flujo radial, que este tipo de flujo, y al encontrarse con una lámina de sangre más, como más homogénea a nivel, cuando pasa a través de las fibras, proporciona una menor resistencia, es decir, menor gradientes de presión, y permite una alta transferencia de gases sin entrar en contacto directo a la sangre con la fase gaseosa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como cualquier órgano de nuestro cuerpo, el oxigenador también tiene sus partes. El pulmón artificial entonces tiene pues su diseño, que tiene también, pues, por decirlo así, como una vía aérea que es el puerto de entrada de los gases. Tiene el puerto de entrada de sangre venoso, tiene el puerto de salida de los gases, tiene el puerto de salida de la sangre arterial, que es la sangre ya oxigenada, tiene puerto para la deaireación de la oxigenación cuando se está purgando, tiene un puerto de entrada y salida del agua que se encuentra en la base del oxigenador para permitir el intercambio de temperatura, y además de eso, como les decía, tiene puertos para toma de temperatura y para medición de presión postmembrana. Siguiente, por favor. Esta es una tabla donde se resumen algunas de las características y propiedades de los oxigenadores que más se utilizan en nuestro país, pues las cuales son determinantes para escoger cuál es el oxigenador que más se ajusta a las necesidades de nuestro paciente. Entonces, tener en cuenta, pues, obviamente, el flujo recomendado, el tamaño del área de superficie de la membrana según la superficie corporal de nuestro paciente y el flujo que requiera. Los puertos, según la tubería que se vaya a utilizar, el volumen de primado y el recubrimiento. Y el tiempo recomendado, que encontré que, bueno, el EOS ECMO de Dideco está aprobado para 5 días, pero de hecho ha mostrado que tiene mayor duración si se cuida muy bien la membrana. Y la membrana Euroset tiene hasta 14 días. No encontré realmente cuánto está aprobado el Quadrox para utilizar a flujo máximo. Siguiente, por favor. Bueno, el intercambio de gases, que es la finalidad de la membrana. Entonces, ¿cómo trabaja el oxigenador? Por medio de difusión. Entonces, recordemos que la difusión es el movimiento de los gases a través de la membrana a partir de una diferencia de presión, donde las moléculas, en este caso de los gases, van a pasar de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Este oxigenador, o las membranas artificiales, simulan la fisiología de un pulmón normal, donde la sangre venosa llega con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una saturación entre el 65 al 75%. Los glóbulos rojos pasan a través de un capilar que en condiciones fisiológicas normales, un capilar mide aproximadamente 5 micras, y en una membrana puede medir hasta 200 micras, con un área de intercambio que es también bastante diferente, y finalmente salir oxigenada con una saturación al 100% y una PaO2 mayor del 90 milímetros de mercurio. Lo mismo sucede en el pulmón artificial, pues donde, como les decía, a través de las membranas microporosas del polimetilpenteno se va a realizar este intercambio de oxígenos, tratando de cumplir con características similares a la membrana alveolo capilar, y poder realizar todo el proceso de difusión de los gases. Siguiente, por favor.
Entonces, tenemos que las membranas artificiales es importante monitorear, como les decía, esa difusión, esa transferencia de gases a través pues, de la membrana. Y hay un término muy importante que se llama, que es la capacidad máxima de transferencia o capacidad de oxigenación máxima. Durante la oxigenación por membrana extracorpórea hay una parte o la oxigenación se compone como de la mezcla de esa sangre oxigenada que va desde el circuito hasta el paciente y de la sangre que se pueda llegar a oxigenar dependiendo de la función pulmonar nativa que tenga el paciente. Si el paciente no tiene una adecuada función o de verdad que sigue siendo insuficiente, entonces nuestra oxigenación se va a centrar en mayor proporción en el oxigenador. Y es importante tener en cuenta cuál es la capacidad de oxigenación máxima de nuestro pulmón artificial. Entonces, esta capacidad de oxigenación máxima va a estar determinada por la geometría de la membrana, puede estar determinada por el espesor de la lámina de sangre y de la membrana. Recordemos que la membrana, el grosor de la membrana se puede ver afectado por agregados plaquetarios o vapor de agua que aumentan la distancia de difusión e interrumpen la transferencia de los gases en algunos lugares. Otro determinante es la presión parcial de los gases y el flujo sanguíneo, que juega un papel muy importante porque determina el tiempo de duración del glóbulo rojo en el área de intercambio y la capacidad de absorción del oxígeno por cada decilitro de sangre, y en este caso tenemos la concentración de hemoglobina y la capacidad de saturación de hemoglobina cuando entra al circuito. Entonces, todo esto nos define la entrega máxima de oxígeno, que es finalmente la cantidad de oxígeno que va a llegar por minuto desde el oxigenador al paciente cuando el oxigenador funciona a flujo nominal. ¿Qué quiere decir flujo nominal? El flujo nominal es un término que se estableció para que los oxigenadores puedan ser comparados y el flujo nominal determina que la cantidad de sangre venosa que entra al oxigenador con una saturación del 75% y una hemoglobina de 12 puede ser saturada al 95% o más del 95%. Siguiente, por favor. Entonces, hay unas tablas donde se puede observar cuál es la capacidad máxima de transferencia de oxígeno al flujo determinado. Para obtener este valor, entonces se calcula la diferencia de arteriovenosa de oxígeno, es decir, la diferencia del oxígeno que entra con la que sale, se resta el contenido arterial, es decir, la salida del oxigenador al contenido venoso, es decir, la entrada del oxigenador, y se multiplica por el flujo sanguíneo, luego para convertirlo de decilitros a litros lo multiplicamos por 10, y de esta manera podemos saber si nuestro oxigenador está transfiriendo la cantidad adecuada de oxígeno según el flujo establecido y los requerimientos del paciente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con una diferencia arteriovenosa de 5 a un flujo sanguíneo de 4 litros por minuto, en este momento nuestro oxigenador, la capacidad que está transfiriendo es de aproximadamente 200 mililitros de oxígeno, que si lo dividimos por el peso del paciente, podemos determinar si estamos aportando la cantidad de oxígeno que requiere el paciente por superficie corporal, que puede ser de 4 a 5 mililitros de oxígeno por kilo minuto. Y pues obviamente esta información va a ser de gran utilidad para evaluar el rendimiento de la membrana de intercambio. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Bueno, hay otras características importantes y es que en la medida que el flujo sanguíneo, es decir, en la medida que el flujo sanguíneo esté a flujo nominal, es decir, que se encuentre en el flujo indicado por el oxigenador con una saturación venosa normal, la saturación arterial postmembrana debería ser del 95%. Si esta saturación no es del 95%, se podría considerar que el oxigenador está cursando con baja eficiencia, que puede ser también debido por flujos irregulares o coágulos, o también puede ser por anemia, saturación venosa muy alta, que de pronto esté tan saturada y no permita una adecuada absorción del oxígeno de los glóbulos rojos, o pues fallo mismo del oxigenador. Como les decía, el oxígeno del circuito debe ser aportado según los requerimientos del paciente y si pues lo dividimos por peso del paciente puede variar de 4 a 5, incluso de 3 a 6 mililitros por kilo minuto de oxígeno. Siempre antes de considerar la posibilidad de cambiar un oxigenador,
hay que evaluar todas estas posibles causas para decidir pues, si está fallando el oxigenador o no. Siguiente, por favor. En cuanto a la eliminación del CO2 por el circuito, entonces tenemos que en condiciones normales la cantidad de CO2 que se produce cada minuto durante el metabolismo sistémico es aproximadamente igual a la cantidad de oxígeno que consume. A diferencia del oxígeno, el CO2 no se afecta por la hemoglobina o por el gasto cardíaco, pero en cambio sí es muy sensible a los cambios de ventilación, que es finalmente el principal mecanismo de regulación para la presión parcial de CO2 para tratar de mantenerla en valores normales. Entonces el CO2 que se elimina por nuestro circuito extracorpóreo va a estar determinado por la superficie y en mayor proporción por el flujo de gases de la ventilación, conocido comúnmente como los gases frescos o el barrido de los gases. También va a estar determinado por la presión parcial del CO2 a la entrada y en menor medida por el flujo sanguíneo. Sin embargo, bueno, el gas de ventilación no contiene como tal CO2, por lo tanto, a la entrada de la sangre al oxigenador, como va con una PCO2 alta, va a haber mayor transferencia de CO2 y en la medida que atraviese la membrana va a ir bajando hasta que finalmente cuando atraviesa todas las fibras del oxigenador va a salir con un valor más bajo del que ingresó. Bueno, en estas tablas se puede evidenciar la transferencia de CO2 a determinados flujos sanguíneos, que es como se evalúa en los laboratorios. Y podemos ver que la cantidad de CO2 que se elimina también va a ser el resultado de la diferencia arteriovenosa de CO2 por el flujo sanguíneo por 10. Como el CO2 es más difusible que el oxígeno, se requiere menos gasto cardíaco para su eliminación, como les decía anteriormente, no juega, o sea, sí, el flujo sanguíneo es importante para el barrido de los gases, pero para la transferencia de gases, perdón, pero pues no es uno de los determinantes principales en el aclaramiento del CO2, incluso con un gasto cardíaco o un flujo sanguíneo del 25% puede ser suficiente para eliminar una cantidad importante de CO2. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso. Bueno, como mencionamos anteriormente, el gas de ventilación de la membrana es el que juega un papel muy importante en el aclaramiento del CO2 para mantenerlo dentro de las metas deseadas y pues este va a ser directamente proporcional, la cantidad la cantidad del flujo de gases frescos va a ser directamente proporcional al aclaramiento del CO2. Lo que quiere decir que al aumentar el barrido de los gases va a aumentar el aclaramiento con la consecuente disminución de la concentración de CO2 y viceversa. Para mí y para entenderlo inicialmente, esto funciona como la frecuencia respiratoria, que en el momento que tú hiperventilas, barres más CO2 y cuando tienes hipoventilación, pues retienes un poco más de CO2. Esta tabla, la anterior, por favor. Esta tabla que veo acá, la tablita que mostramos acá, esta tabla lo que intenta es mostrar cuánto más o menos es la proporción de barrido o de aclaramiento de CO2 según el flujo sanguíneo. Y tenemos que inicialmente se considera que el flujo sanguíneo y el barrido de gases debe estar 1 a 1. Pero realmente, si vamos a la práctica, esto puede estar sobredimensionado porque si nosotros llegáramos a tener, por ejemplo, 5 litros de flujo sanguíneo y 5 litros de gases frescos, puede haber un excesivo aclaramiento de CO2 que finalmente puede llevar a una alcalosis metabólica. Entonces, aquí lo que nos intenta mostrar es que, por ejemplo, si tuviéramos un flujo sanguíneo de 2 y tuviéramos el barrido de gas 8 a 1 con el flujo sanguíneo, o sea, lo estaríamos duplicando, por ejemplo, en el caso que lo tengamos a 4 litros, estaríamos barriendo demasiado CO2 y finalmente llevando al paciente a una alcalosis respiratoria. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente pues hablamos de los gradientes de presión. El anterior. Sí, voy con su Claro, Parece que no se lo iba a comer. los gradientes de presión.
Bueno, entonces, nada, básicamente para mencionar que los gradientes de presión es básicamente la diferencia de presión que Entonces, existe ¿no hay alita? en el sitio de entrada y el sitio de salida, ¿No hay y alitas? que es importante también tenerlo en cuenta, si se llegara a medir la presión, pues restar la presión de entrada menos la presión de salida para poder saber cuál es la presión que tiene nuestra membrana en ese momento, porque los elevados gradientes de presión pueden provocar fuga de plasma, elevadas resistencias y finalmente pueden provocar ineficiencia del oxigenador. Y ya para finalizar es importante mencionar el recubrimiento de nuestras superficies internas del circuito, que en la actualidad tenemos dos tipos, o bueno, de los oxigenadores que manejamos en nuestro país, y es la fosforilcolina, que pues va a provocar como una capa de hidratación en todo el revestimiento del circuito para disminuir la adhesión de proteínas y de agregados plaquetarios al circuito, y el Bioline, que es un recubrimiento que combina albúmina y heparina también, considerándose como un revestimiento hidrofílico, evitando esta absorción de proteínas. Y bueno, básicamente era eso lo que quería eh, comentarles el día de hoy. No sé si tienen de pronto aportes, dudas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sandrita. Cuando hablaba del flujo total que en los pacientes Qué que pena, están en no ECMO, lo escuché. Sandrita, habla un poquito más duro, por favor. cuando hablas del flujo total en los pacientes que están en ECMO, porque una parte del flujo es la que, o el gasto que le está dando la máquina, y otra parte es el gasto nativo que el paciente se está quedando con él, digamos, o que le está dando él. Y solo se podría medir con la saturación venosa mixta a través de un SWAN. Sí. Mi pregunta es si tiene un vent en el lado izquierdo, en la aurícula izquierda, en las pulmonares, podríamos medirle de ahí esa saturación venosa mixta. Pues como la saturación venosa mixta finalmente se mide desde el capilar pulmonar. Si tienes un ven, allá le estarías sacando sangre de la aurícula izquierda, ¿cierto? Pero de todas formas va a haber un paso del flujo nativo por toda esa circulación pulmonar que probablemente sí nos va a permitir extraer un poco de sangre para evaluar esa saturación venosa mixta, porque lo que queremos es saber cuánto está llegando realmente de ese flujo nativo por el ventrículo derecho y pasando a la circulación que finalmente se va a mezclar allá en el sistema circulatorio total con esa sangre oxigenada, para poder tener en cuenta cuánto está pasando. Esto realmente es como un estimado a través del método de Fick para poder determinar cuánto es el flujo nativo que está pasando por el circuito. Yo nunca he tenido un paciente con VENT y con catéter Swan-Ganz al tiempo, pero yo creería que sí se puede medir, porque finalmente la punta del catéter Swan va a estar alojada en el capilar pulmonar, y pues eso está por ahí, de todas formas va a atravesar parte de la sangre de ese gasto cardíaco nativo. Gracias. Aida, yo me devolví a esta diapositiva que todos estamos viendo en este momento. Más que una pregunta, quiero hacer como un comentario acerca de esto. Este es el síndrome del Arlequín, en el que Zaida nos explicó que en la medida en que aumenta o el paciente tiene una función ventricular adecuada o algo de reserva de función ventricular, pues hay una pelea de flujos. Yo quiero contarles que esto, o recordarles, no es una cosa que pase únicamente en los pacientes en ECMO. Ahora que hemos vuelto en gran proporción de nuestros pacientes son canulados periféricamente. Por ejemplo, las disecciones, las reoperaciones, quienes hacemos mínima invasiva, nos vemos expuestos muchísimas veces a la canulación femoral. Cuando tengo una canulación venoarterial femoral, puedo también tener un síndrome del Arlequín. ¿Por qué puedo tenerlo? Porque en algunas circunstancias nuestros pacientes pues tienen una función del ventrículo izquierdo conservada. Y en el tiempo que existe, desde que entramos en circulación extracorpórea hasta que el cirujano pone el clamp de aorta, yo puedo empezar a ver los signos de los que habla Zaida.
puedo empezar a ver una saturación en el monitor que no corresponde a lo que yo le estoy dando, a pesar de que subjetivamente estoy viendo un circuito que se ve oxigenado, el paciente puede estar desoxigenado. Y si en ese momento le pedimos al anestesiólogo que mire la cabeza del paciente, probablemente el paciente se va a ver hipoperfundido. ¿Por qué? Por lo que planteó Zaira. En el momento en que entramos en circulación extracorpórea, todo el flujo va a depender y la oxigenación depende de la membrana. Si el anestesiólogo apaga el ventilador y no hemos sido capaces de drenar el corazón y seguimos teniendo un corazón que eyecta, la sangre que está eyectando es sangre desoxigenada. Entonces, es bastante importante tener en cuenta esto y saber que podemos también tener síndrome del Arlequín en los pacientes que están canulados periféricos y que son pacientes que tenemos en circulación extracorpórea. Zaida, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Espérame que Bueno, por aquí tenemos... olvidé decir algo acá muy importante, y es que para este tipo de pacientes que probablemente se le está sospechando síndrome de Arlequín, es importante monitorizar una línea arterial en el lado derecho y poder tener unos gases arteriales que nos estén revelando si realmente hay poca oxigenación en esa parte del cuerpo. Nos preguntas, ¿pudieras por favor volver a explicar la parte de los gradientes usando la lámina que de verdad es? No me quedó claro, muchas gracias. Dame un segundo que estoy buscando la lámina, Zaida. ¿Tú me dices cuál es? La 38. O sea, ya voy llegando. Sí. ¿Esta? No, más. 2 después de esa. No hay más. Ahí, sí. Mira, ahí pasó. ¿Aquí? Antes que esa. Ok. Bueno, básicamente los gradientes de presión o la presión de caída es la diferencia de presión que hay entre la entrada del oxigenador y la salida del oxigenador. Como lo veíamos en una de las primeras diapositivas, a la entrada del oxigenador hay una presión positiva que es alta porque viene inmediatamente de la bomba, ¿cierto? Y a la salida del oxigenador hay una presión que es positiva, pero no es tan alta como la presión que está entre la bomba y el oxigenador. A eso se le conoce como caída de la presión, porque por el trayecto de la membrana y por todas las características de la membrana, pues sufre una caída de la presión. Lo importante es tener en cuenta, como les decía, si se monitoriza, tener en cuenta la fórmula para poder calcularla y evaluar en la tabla cuál es la caída de presión que se considera normal, por decirlo así, a un flujo determinado. Porque estos gradientes de presión tan elevados pueden afectar bastante la tensión superficial de la membrana artificial y pueden provocar hemólisis, pueden provocar aumento de la cascada inflamatoria y también pueden provocar fuga de plasma a través de los microporos y por consiguiente pues van a llevar a falla del ventilador. Siempre se trata de mantener una presión más alta pues del lado arterial para evitar precisamente todos estos flujos. Es decir, que el gradiente de presión no sea tan, me refiero al lado arterial, es del lado después del oxigenador. Y la idea es tratar de que estas presiones no sean tan diferentes tanto en la entrada como en la salida para evitar precisamente todos estos problemas. No sé si me hice explicar. Si me hice entender. Liliana nos hace un aporte importante, el monitoreo del NIRS en todo este tipo de situaciones de las que hemos hablado. Así es, así es. Yo tengo una pregunta para ti. Cuéntamelo. ¿Tú cambiarías una membrana o propondrías hacer un cambio de membrana en un paciente quien tiene unos gases venosos con una PO2 de 20, es decir, es la PO2 que está entrando a nuestro circuito ECMO, y tenemos una PO2 de salida de 90 con una saturación del 100%? Lo que pasa es que a mí me parece muy importante. Primero hay que tener en cuenta esa PO2, qué tipo de paciente es, ¿no? Si es venovenoso o si es venoarterial. Y segundo, antes de decidir cambiarla, primero uno tiene que evaluar la hemoglobina, como les decía anteriormente, qué capacidad de saturación tiene esa hemoglobina, es decir, la saturación con la que el paciente está, con la que la sangre está entrando al oxigenador. ¿Sí? Y
evaluar realmente cómo está la hemoglobina de ese paciente, porque como les decía, esos flujos nominales y esa capacidad de oxigenación se evalúan en hemoglobina de 12. Si el paciente tiene una PO2 de 20 a la entrada y con una PO2 de 90 al final, uno esperaría, como dice la literatura, que sea mayor de 95, ¿cierto? Pero yo no la cambiaría porque realmente ahí estamos permitiendo una transferencia alta de oxígeno, teniendo en cuenta la diferencia o la absorción de oxígeno que está ocurriendo en ese momento. Pues hay que tener en cuenta obviamente también los días de la membrana, el comportamiento hemodinámico del paciente, cuál está siendo realmente la capacidad de entrega y de transferencia de oxígeno por la membrana, así la saturación esté en 90, así la PO2 esté en 90, y cómo se está comportando todos los parámetros de perfusión tisular del paciente. Gracias. Nos dice César, hablando del arlequín, en el libro rojo hablan de estrategias para mejorar la oxigenación periférica, habla de la manipulación del gasto cardíaco. ¿Qué tan conveniente es el uso de beta bloqueadores en infusión? Ahí si no estoy mal, creo que hablan de Smolur. La verdad, no he tenido como la experiencia de utilizar beta bloqueadores en este tipo de casos. No sabría decirte qué tanta eficiencia tienen, no sé si de pronto una persona ahorita de las que estamos en la conferencia tenga claro el concepto y no lo pueda compartir. Yo la verdad no te sabría decir, nunca lo he visto, pero las únicas 3 estrategias que sí, de las que sí he visto que tienen de pronto mejor resultados son de las que mencioné anteriormente, el aumento de los parámetros ventilatorios dependiendo la función del pulmón nativo, y pues considerar la doble canulación para entrega de sangre oxigenada. Gracias, Aida. Por aquí nos dicen, gracias por la conferencia. Creo que es importante mencionar el flujo de gas máximo permitido para maniobrar el aclaramiento del CO2 cuando hay sospecha de mal funcionamiento de la membrana. ¿Considerarías tú el CO2 como un ítem importante para poder definir si una membrana debe o no debe cambiarse? Sí, claro, sí, porque el aclaramiento del CO2 también determina el funcionamiento de la membrana, no como tal teniendo en cuenta el flujo sanguíneo, pero sí la transferencia de estos gases, porque recordemos que el CO2 es más difusible que el oxígeno. Entonces, si por ejemplo yo tengo una diferencia arteriovenosa o de entrada y salida de CO2 que es muy estrecha y el cálculo me está dando muy bajo, obviamente teniendo en cuenta todos aquellos parámetros que mencioné anteriormente, podría ser un elemento importante para tener en cuenta si definimos cambiar la membrana o no. Muchas veces pasa que el paciente tiene una PCO2 que está dentro de metas normales, por ejemplo, voy a poner un número 42, y el de salida es de 40, entonces el delta de CO2 de esa membrana es bastante estrecho y probablemente nos estaría mostrando una transferencia de oxígeno baja, pero pues si los otros componentes de evaluación de la membrana están dentro de la normalidad, pues no vería yo como la necesidad de cambiar la membrana como tal. Es que yo pienso que el definir el cambio de membrana realmente es un proceso que se tiene que evaluar con detenimiento. Tiene que evaluar todos estos parámetros que hemos mencionado y pues obviamente los días de uso de esta membrana flujo máximo. Voy a leerte una pregunta y debemos reconectarnos a la conferencia. De un paciente con COVID, ¿cambiaría la membrana si cumple el tiempo recomendado por el proveedor por el riesgo de salida de plasma? Voy a dejarte la pregunta ahí y nos volvemos a reconectar porque hay otras preguntas en el chat y ya se nos va a acabar el tiempo.